Bien, bien, ¿cuál es la resolución a la cual el INE llegó el viernes pasado? ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, nos acompaña esta noche José Roberto Ruiz Saldaña, él es consejero del Instituto Nacional Electoral, le agradecemos su comunicación. Consejero, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, me da gusto saludarles, Azul y Juan. Consejero, pues para que quede claro aquí, ¿cuál es la resolución a la que llegó el lunes y el viernes? ¿Cuáles son las implicaciones? Es decir, ¿van a prohibir las mañaneras? ¿Son las mañaneras un espacio en el que se hace propaganda? ¿Qué pasa con la información de interés público? ¿Qué pasa con la información relacionada, por ejemplo, a la pandemia? Porque es un logro del gobierno, entonces no se puede difundir, no se pueden transmitir de manera directa y completa. Lo que el viernes se vio en Consejo General fue un asunto concreto sobre unos dichos del presidente en diciembre pasado, ciertamente dentro de una mañanera, pero no se discutió ni estuvo en juego si pueden seguir o no las mañaneras, ya sea en su realización o en su transmisión íntegra. Ese tema no fue el que discutimos el viernes. Si las mañaneras pueden transmitirse íntegramente está en manos del tribunal, porque se impugnó desde 2019 con motivo de una resolución de la Comisión de Quejas del INE, que se integra por 3 consejeros o consejeras, que desde ese entonces dijeron que no se podían transmitir íntegramente. Lo que el viernes se resolvió fue si se le pedía al presidente que se abstuviera de emitir comentarios de índole electoral a propósito de la queja que se recibió por esos dichos con contenido electoral de diciembre pasado. Ahora, ¿qué significa esto? Es decir, ¿bajo qué criterios se establece que el presidente está haciendo un comentario de índole electoral? ¿Cómo se va, o sea, en qué se va a traducir esta resolución al pedirle al presidente? ¿Qué va a hacer el INE? ¿Va por oficio, va a decir esto sí es, esto no es? ¿Cómo va a ser? Sí, agradezco la pregunta, Azul. Hay que mencionar que lo que se resolvió el viernes fue con motivo de una sentencia que nos ordenaba al Consejo General del INE pronunciarnos sobre esas quejas, es decir, sobre esos dichos de diciembre pasado del presidente. Okay. Les quitó a la Comisión de Quejas ya la competencia para atender ese tipo de asuntos, y por eso llegó a Consejo General. Lo errático, y yo diría muy errático del proyecto, que fue aprobado por 9 votos contra 2, es que niega el Consejo General atender ese tipo de asuntos ahí, sino que vuelve a insistir que debe ser la comisión. De entrada se está no acatando esa sentencia del tribunal. La sentencia del tribunal fue muy, pero muy clara en pedirle al Consejo General del INE analiza ese modelo de comunicación inédito, es decir, las mañaneras, para que tú mismo decidas, CINE, qué sí se puede y qué no se puede. Analiza profundamente todo lo que está en juego y ya solo que una vez que lo hagas, pues di en efecto que se puede o no. Lo errático también de esa sentencia, de esa resolución del INE del viernes pasado, es que empiezan a copiar puros precedentes no aplicables de imparcialidad, de actos donde, por ejemplo, un exgobernador pues fue a acompañar a votar a un entonces candidato a diputado. Es decir, no se atendió el análisis de la imparcialidad, pero inmersa en un ejercicio de rendición de cuentas, de libertad de expresión, de información, como son las mañaneras. En suma, yo creo que el tribunal hay muchos elementos para que nos vuelva a regresar ese asunto y entremos realmente a hacer lo que nos pidió. Y sobre esta solicitud de hacer lo que realmente se les pidió, ¿a dónde debería de dirigirse la discusión y en su caso, pues el acuerdo, la resolución? Bueno, es una también pregunta importante porque yo puse el ejemplo en la discusión del viernes pasado que el propio presidente, por ejemplo, dentro de sus intervenciones, que no niego que tienen un contenido electoral, pide que nadie
compre votos, por ejemplo, que nadie se meta a la elección, que va a mandar cartas a gobernadores y gobernadora para que se respete la ley y la imparcialidad. Pues resulta que en la lógica del proyecto del viernes ni eso se puede. Entonces, me parece que no hubo un verdadero esfuerzo por repensar lo que ahora sí se debiera poder, sobre todo porque la materia electoral es dinámica y no lo estamos haciendo mucho propio, sino que es un mandato del tribunal de piensa distinto, salte del esquema que siempre has venido trabajando tú y yo. A ver, nada más para entender rápidamente, ¿no se le permitiría, de acuerdo a esto que está discutiendo al presidente, hacer un llamado a no comprar el voto, a acudir a las urnas, a tener participación ciudadana? De acuerdo al proyecto, no puede decir nada en materia electoral, nada. Fue ridículo ese proyecto porque incluso ponen una lista de cosas que no puede decir, obvio pues nada, porque todo tiene que ver con lo electoral. Yo puse de ejemplo que ni siquiera puede decir cuáles son las fases del proceso electoral, ni siquiera eso puede decir. No puede decir, les deseo suerte a todos los que van a participar, porque ya empezaron las campañas. No, ni eso va a poder decir. No, bueno, pues es una barbaridad. Pero a ver, entonces estamos nada más para terminar, consejero, estamos en el lugar en el que el tribunal podría regresarles el proyecto para que sí entonces siga el curso de la discusión. También Morena ha anunciado que pues va a impugnar esto, también el presidente mismo ha dicho que pues se van a quejar. Tendría una pregunta para cerrar, consejero. Si un ciudadano viera violado su derecho a la información por una decisión del INE, ¿se podría quejar en algún lugar, ampararse, algo así? Bueno, todo es impugnable, no podría dar detalles sobre la pregunta concreta para no prejuzgar. De hecho, parte de la discusión el viernes fue que el representante de Morena acusaba fuertemente al consejero presidente y al consejero Murayama de estar prejuzgando porque a su juicio se la pasaban en muchos medios ya hablando de detalles de ese asunto. Pues consejero, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias, consejero. Saludos. Y bueno, pues no está de más, ¿no? Como cuando coartan cualquier derecho, irse a amparar contra una arbitrariedad por parte de alguna autoridad. Pero bueno, a lo mejor no le corresponde a él, hay que investigar. Un abogado especialista en amparos. A una pausa mientras